en el presente. Pero en ese entonces la sinagoga solamente podían ir los hombres. Las mujeres, como las mujeres no nos era permitido estar así congregadas juntas. Solamente los caballeros. Y las mujeres, ¿qué hacían? Se quedaban en la parte de atrás oyendo o detrás de la cortina. Pero ese día Jesús llegó al templo, a la sinagoga, y empezó a predicar, empezó a hablar con los hombres. Pero como tenemos a un Dios extraordinario que no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, Él siempre nos ve y Él nos llama. Y el tema de esta tarde es Jesús me ve y Jesús me llama. Yo quiero que se lo diga al que está a su lado. Jesús me ve y Jesús me llama. ¿Sabe que los hombres estaban bien emocionados entre ellos ahí en la sinagoga y oyendo hablar al maestro, qué mensaje, aquello que les estaba compartiendo? Pero las mujeres se habían dejado atrás, ellas no les era permitido entrar. Pero había una mujer en particular que ella estaba detrás de la cortina. Ese es en mis propias palabras, quizás estaba detrás de la pared. Ella estaba ahí y era una mujer que tenía un problema. Y lo había tenido no por un día, no por un mes, lo había tenido por 18 años. Diga al que está a su lado, 18 años. Ya algunos ya van agarrando quién es. Pero era una mujer que caminaba así, mire, así por 18 años. Oh my God. Esa mujer quizás le costaba mucho llegar hacia el frente donde estaba Jesús. Pero ella alcanzó a oír, Jesús va a estar en la sinagoga. Jesús va a llegar esta tarde a la sinagoga. Yo voy a ir. Y ella llegó ahí. O quizás alguien la invitó y ella llegó. Y ahora quizás acá hay amigos y nosotros o usted los invitó y usted le dijo, vamos a la iglesia, vamos, yo quiero que vayas. Entonces Dios te llamó a través de ese amigo para que vinieras hoy a la casa de Dios. Y a esa mujer que estaba encorvada por más de 18 años, también alguien o ella sola quizás llegó, pero ella dijo, no me va a ver, yo no puedo entrar allí. Ella no podía venir acá al altar. Le era prohibido. Los judíos tienen más de 39 reglas. Y una de esas reglas que ellos tienen era que la mujer en ese entonces no podía entrar a la sinagoga. Se tenía que quedar allá atrás. Pero ella dijo, Jesús no me va a ver. Y mucho menos me va a llamar. ¿Y sabe qué? El Dios que tenemos es tan lindo que sí la vio. A través de la ventana, a través de la pared, a través de las cortinas, Él te vio. Y así a nosotros, a cada uno nos trajo de una o de otra manera. Quizás tu amigo te invitó a la casa de Dios, pero a través de ese amigo, Dios te llamó a la casa de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere quitarte todas esas cargas como esa mujer que por más, imagínense, 18 años, cómo le hacía la pobre para poderse bañar, para poderse ella alimentar a su familia, estaba encorvada, estaba tan mal por tanto tiempo. Pero ella dijo, ese día yo voy a ir a la casa de Dios, no importa lo que pase, yo voy a ir. Y quiero que lo leamos en el 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, el 11. Y había allí, dice, una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Qué tenía la mujer? Tenía un espíritu de enfermedad. No sé qué espíritu, aquí no voy a decir yo que usted tiene un espíritu, Dios sabe cómo está su vida. Pero esa mujer tenía ese espíritu de enfermedad que la estaba agobiando. Y ella dijo, yo quiero ir donde Jesús porque Él me va a hacer libre. Y luego dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Me imagino que ya había ido muchas veces al médico a tratar de poderse sanar. Y le habían hecho quizás muchas radiografías, muchas cosas. Pero no había nada que podía solucionar su problema.
El pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud en Egipto y también vivió un tiempo encorvado. ¿Por qué? Porque los ponían a hacer trabajo pesado, los esclavizaron y estaban oprimidos. Ellos vivían en esa gran opresión. Y igual esta mujer, pero 400 años no se comparan a 18 años que ella vivió en carne propia el dolor y me imagino que el rechazo. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es eso que a usted la tiene oprimida o oprimido? ¿Qué es ese pecado que nos está separando de Dios? A veces es que nuestra falta de perdón, que no hemos perdonado a alguien que nos ha hecho daño. Todo este mes hemos estado hablando acerca del evangelismo, de que Dios es un Dios de amor y que nos ama. Pero sabe que el evangelismo es más que decirle a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es duro que el evangelismo es decirle a las personas, ¿sabe qué? Hay un problema en nosotros y se llama pecado. El problema que tenemos los seres humanos es el pecado y eso nos separa de Dios. Y no nos gusta a veces oír eso, pero Dios te trajo para que oigas que sí hay un problema, pero hay redención, hay sanidad, hay liberación. Así como el Señor, más adelante vamos a ver cómo el Señor obró en la vida de esa mujer encorvada, Él lo puede hacer en nuestras vidas. Y sabe que Jesús estaba hablando y la mujer estaba ya en aquella esquina oyendo. Y de repente, el punto número 1, es cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús te vio y te llamó y le dijo, mujer, eres libre. Dígale al que está a su lado, tú eres libre en el nombre de Jesús. Sí, él la vio, la llamó y le dijo, eres libre. Porque cuando el Señor nos ve y pone su mirada en nosotros, es como un espejo, estamos delante de Él tal y como somos. Cuando nos vemos al espejo, vemos que tenemos a veces bueno, ya a mí ya no me salen espinillas, pero no sé si a los adultos a algunos les sale todavía, pero usted está en el espejo y dice, ay, bueno, yo digo, ya tengo estas arruguitas acá o estas bolsitas. ¿Por qué? Porque el espejo no nos miente. ¿O sí? No, ¿verdad? Estamos cara a cara con nuestra realidad. Y eso es el Señor. Cuando nos acercamos al Señor, estamos cara a cara con mi realidad. ¿Cuál es mi realidad, Señor? Este pecado, esta pornografía que yo he estado tanto tiempo, o esta falta de perdón, Señor, o esto que yo no he podido cambiar, yo sigo diciendo quizás estas malas palabras. Hay muchas cosas. Hay unas que aparentemente son pequeñas y otras son grandes, pero delante de Él son cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiarlas? Amén, amén. ¿Sabe que el Señor le dijo a la mujer, eres libre, le dijo? Y Lucas, porque estamos leyendo en el libro de Lucas, Lucas era un médico por profesión. Y Lucas me imagino que muchas veces se encontró a la mujer encorvada en el camino. Y según el estado médico, Lucas dijo, esta mujer va a morir así. Está diagnosticada una mujer encorvada porque sus huesos están fracturados y está doblada. O sea, no hay manera humana que esta mujer se enderece. Pero las cosas cambian cuando Jesús aparece en nuestras vidas. Las cosas son transformadas, Dios las hace extraordinarias para nosotros. Entonces el médico, Lucas, dijo, ese es el diagnóstico. Imagino que Lucas cuando vio que Jesús la sanó, wow, dijo Lucas, este es el Dios al cual yo sirvo, porque Lucas ya en ese entonces ya empezaba a andar con el Señor, entonces él vio la maravilla de lo que Dios había hecho. Otra cosa que hizo el Señor es que, y puso, dice, las manos sobre ella. ¿Por qué puso las manos el Señor sobre ella? Para que ella sintiera. Él podía haberla sanado sin poner las manos. Un ejemplo es la mujer que tenía el flujo de sangre. Todos son familiares, están familiarizados con esa historia. La Biblia dice que la multitud apretaba al Señor. Había tanta gente,
Pero esa mujer tenía fe y dijo, si yo tan solo toco el manto del Señor, voy a ser sana. Entonces, pero el Señor no la tocó a ella. Fue ella quien tocó al Señor. Pero en este caso fue Jesús que puso, dice en el versículo 14, si no me equivoco, y dice, Él puso las manos sobre ella y enderezó luego y glorificaba, en el 13, y glorificaba a Dios. Esa mujer rapidito ahí, instantáneamente, vio que la mano del Señor la había sanado. ¿Qué es lo que tú estás cargando por más de 1 año, 2 años, 3 años? Y hoy estamos delante de ese Dios que llegó a la sinagoga y hoy vino aquí. Así como llegó a la sinagoga hace más de 2000 años, Él está aquí. Y está acá ¿para qué? Para sacarnos esa carga, eso que nos estorba por tanto tiempo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es mantenerte oprimido. Lo que él quiere es mantener, así como estaba el pueblo de Israel allá en Egipto, 400 años estaba bajo el yugo, estaban oprimidos por 400 años. Así es como el enemigo quiere tenerte hoy, pero en el nombre de Jesús somos libres, amén. La iglesia está acá y está fuerte en el Señor porque usted se toma de la mano del Señor. ¿Sabe qué es algo también extraordinario de lo que pasó ese día en la sinagoga? Es que era eso que él hizo el Señor, no lo tenía que haber hecho ese día. ¿Por qué? Porque era en el día de reposo. No le era permitido a los judíos hacer nada, absolutamente nada más que caminar a la sinagoga. Era todo lo que podían hacer en el día de reposo. 6 días pueden trabajar, les dijo el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero el 7º día les dijo, van a descansar. Fue lo que les dijo Él en el camino, en el desierto. Ya que los sacó de Egipto, ahí les dio esa ordenanza. ¿Y cómo viene Jesús ahora en el Nuevo Testamento, acá en el libro de Lucas, y les dice, y hizo eso en el día de reposo? ¿Cómo? Y estaban los magistrados, los sacerdotes, estaban todos los hombres. Ya se imaginarán la cara de los hombres, ¿no? Ahí hagan los hombres ahí una cara de enojados, de serios, que no les gustó eso. Así estaban los hombres, no lo podían creer. Y no era la primera vez que Jesús había sanado en un día de reposo, no. Pero lo que a ellos no les parecía es que también había entrado la mujer, o sea que Él la mandó a llamar, que la vio y la mandó a llamar. Entonces en el día de reposo no le era permitido hacer eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Que eran unos hipócritas. Wow, qué fuerte eso que dijo el Señor ahí. Que ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque bien sacaban a los animales a que fueran a tomar agua o a comer, y no podía esa mujer que había estado 18 años oprimida ser sanada en un día de reposo. Y hoy es tu día de reposo. Hoy es el día de reposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos descansar en el Señor. El Señor, para Él, su oficina siempre está abierta. Con el doctor usted no puede llegar y que va con un gran dolor y que porque va solo a la emergencia, sí, ¿verdad? Pero al doctor de cabecilla que usted tiene que esperar y hacer una cita para que lo mire. Y en cambio con el Señor oramos y Él está ahí. Y aunque usted no ore, Él está ahí, está atento a nosotros. ¿Sabe que en Mateo 9:32 la Biblia habla de que Jesús hizo muchas sanidades? Y dice que sanó a un mudo, que vinieron y le dijeron, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. O sea que estaba bien tremendo lo que le estaba pasando al muchacho. Y dice, aquí venía, ¿sabe que de dónde venía Jesús en este momento? Venía de encontrarse con esa mujer que cuando la multitud lo apretaba, la mujer del flujo de sangre. Acababa de pasar unos versículos antes.
Y él venía quizás cansado y luego se aparece alguien y le dice, aquí te traigo este que está mudo y está endemoniado, está atado. Pero ¿por qué lo hacía la gente? Porque ya no veía en otras personas esperanza, sino que habían oído que ese Jesús iba a pasar por esa ciudad o por ese lugar y ahí iba a ser la sanidad del Señor. También Mateo 17:15. Un padre bien preocupado por su hijo que tenía problemas mentales, le trajo a ese chico que estaba lunático, que a veces se tiraba al fuego, a veces se tiraba al agua, tenía muchos problemas, pero él dijo, yo sé que Jesús lo puede sanar. Entonces, ¿por qué a veces no queremos venir a la iglesia cuando sabemos que aquí encontramos todo lo que necesitamos? Todo lo que nuestra alma necesita está en los brazos del Señor. Amén. Y luego más adelante, las condiciones espirituales que tenían esos hombres, aunque ellos pasaban solo en la sinagoga orando, volviendo a los hombres, pero estaban enojados. No terminé ese punto. Estaban enojados porque Jesús sanó en un día de reposo. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Es que Jesús los confrontó y les dijo, no sean hipócritas. ¿Puedo yo sanarla? Si ustedes hacen otras cosas, yo la puedo sanar. ¿Y sabe qué es lo que significa el verdadero día de reposo? El verdadero día de reposo es Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban en el desierto, ahí fue donde el Señor les dio esas ordenanzas que tenían que guardar el día de reposo. Pero ya estando en el Nuevo Testamento, ahí estaba el día de reposo. El día de reposo era el Señor Jesús. Él era el que te da descanso, el que quita el yugo de tu vida. El pueblo de Israel vivió bajo yugo más de 400 años. ¿Cuánto más tiempo queremos estar nosotros bajo el yugo? Hágase esa pregunta. ¿Cuánto más tiempo yo quiero estar bajo el yugo? Pero es que usted, hermana, no sabe que las parrandas, la vida allá afuera es buena, o sea, es bueno. Sí, yo no voy a decir que no es bueno, es bueno, pero es algo que es pasajero. El amor de Dios y la bondad de Dios para nuestra vida es algo que va a permanecer para siempre. Y acordémonos que no podemos ir al Señor si estamos llenos de pecado. Cuando Él nos mira a nosotros, cuando nos acercamos a Él nos mira que no tenemos pecado. Pero tenemos que confesarlo como nuestro Salvador personal. Quiero que se vaya a Juan 8:32 y ahí habla de que si conocemos la verdad, esa verdad nos hará libre. Quiero que usted lo busque y si usted lo puede marcar en su Biblia para que cuando llegue a casa usted le dé un repaso. Sabe que estadísticamente ahora los cristianos en el siglo XXI leemos más la Biblia. Amén. Estadísticamente la leemos menos. Sí, es vergonzoso para mí, o sea, es para todos, debería de ser vergonzoso. Pero los Ríos de Vida Houston, los hermanos, leemos la palabra del Señor. Amén. Acá habla en Juan 8:32, nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es esa verdad que me va a hacer libre? Que yo conozca al Señor, que yo acepte a Jesús como mi Salvador. San Juan 3:16 nos habla que de tal manera, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo se lo dejé de tarea a mi célula hace 2 semanas. Y yo creo que porque les dejé tarea, no llegaron. No, estoy jugando. Estoy jugando, no se cree, fue un chiste. No llegaron este martes a la célula, pero no, fue por otra cosa. Pero San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Entonces lo que me hará libre es conocer al Señor Jesús y que Él me da vida eterna. Había un cierto cachorro que tenía un médico.
Y ese cachorro lo golpearon, lo tenían unas personas, lo amarraban y lo metían a la jaula y ya por último lo dejaron como unos 6 meses adentro de la jaula, al pobre cachorro. Y el cachorro le hacía hacia la jaula que él quería salir y no podía salir de la jaula. Entonces pasó cierto tiempo y este médico se lo regalaron, era un rescate de ese perrito. Y el médico lo sanó, lo puso en su camita, le vendó las heridas, tenía muchas heridas. Y el perrito, él veía que el perrito tenía la necesidad de volver a la jaula. Ya estaba fuera de la jaula, pero él veía que el cachorro siempre corría hacia donde estaba la jaula. Y un día de repente el médico entró y lo vio adentro de la jaula. Y el médico le dijo al perrito, ¿verdad? En sus palabras, le dijo, ya eres libre, ya no tienes que estar dentro de la jaula. Pero él siempre le daba de comer y le daba de tomar agua. Y el perrito lo que primero hacía después de comer y tomar agua era que corría dentro a la jaula. Él no se había dado cuenta que ya el médico lo había sanado, que ya no estaba con los mismos amos y que él podía correr libremente. Así vivimos muchos, como ese cachorro. El Señor ya fue a la cruz por nosotros, ya derramó su sangre por nosotros, Él ya nos hizo libres y vivimos esclavizados. ¿Por qué? Porque no hemos despertado y decir, ya el Señor ya me liberó, yo ya soy libre en el nombre de Jesús, amén. Tenemos libertad en el Señor. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador, dice, de los que le buscan. ¿Y qué son esos galardones que Dios nos da? Es la libertad de ya no vivir en esclavitud. Entonces ese perrito siempre, nunca quiso dejar esa jaula, pero nosotros ya dejamos esa jaula. Somos libres en el Señor. Proverbios 15:3. Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Todos acá ya no hay excusa. Si usted vino a la iglesia, ya no tiene excusa que diga, yo no oí del Señor. Ya aquí se le presentó al Señor. ¿Sabe que Dios, volviendo a la mujer encorvada, como punto número 2, si usted lo va anotando, dice que el Señor conoció la aflicción de esa mujer. A pesar de que ella estaba escondida detrás de la pared o detrás de la cortina, aún así Dios sabía que ella estaba en aflicción. No le importó, sí le importó a él que estaban todos los hombres, pero le llamó más la atención el dolor y la aflicción que ella tenía. Y por eso de la misma manera así estamos nosotros. Dios te ha llamado, te trajo a la iglesia. Al principio quizás se siente uno un poco raro, decir, yo no conozco a nadie, ¿qué van a decir de mí si yo soy el más pecador de los pecadores? Yo peco todos los días, no sé usted. Gloria a Dios que no. Todos pecamos todos los días, desde que nos levantamos en todo momento. Pero el Señor en su infinita misericordia, Él nos limpia, Él nos perdona y Él nos cambia. Amén. Jesús te llama a que vengas a Él. ¿Sabe que hay otra historia en la Biblia acerca de Felipe? Felipe acababa de ser llamado por el Señor. En Juan 1:43 al versículo 50, dice que estaba Jesús y le llamó a Felipe. Pero Felipe era un buen amigo. ¿Cuántos somos buenos amigos aquí? Amén. Y si no, vamos a aprender a ser buenos amigos. ¿Y cuándo somos buenos amigos? Cuando compartimos nuestra fe con alguien más. Con su amigo, yo por ejemplo, yo si tengo una amiga y no conoce al Señor, yo hago hasta lo imposible que de una o de otra manera ella conozca del Señor. Y eso es lo que debemos hacer todos. ¿Por qué? Porque somos hijos agradecidos y porque nos ha ido bien o no nos ha ido bien con el Señor. Todos nos ha ido bien, amén. Entonces Felipe estaba emocionado que Jesús lo había llamado, apenas lo había llamado para que fuera uno de sus discípulos, y le dijo al Señor, yo tengo que compartirle a Natanael.
Natanael tiene que saber del Señor. Y Natanael era un poco soberbio y decía, ¿acaso algo bueno? Lo vamos a leer. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí fue cuando lo llamó que fuera uno de sus discípulos. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que Felipe le dijo, yo he hallado al Cristo. Quiero compartirte de ese Señor. Y usted en el trabajo, usted le va a decir a su amigo, a su amiga, ay, yo quiero invitarte a la iglesia, o yo quiero que conozcas al Señor. O le dice usted, mira, ¿sabes qué? Yo estoy empezando a leer la Biblia, o estoy empezando a leer el libro de Salmos. A mí me encanta mucho el libro de Salmos. Usted le va a decir, para que no se vaya tan directo, mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, no se vaya así tan duro. Usted le va a decir, ¿tú tienes una Biblia? Sí, yo tengo también. ¿Sabes que yo este mes he decidido que voy a leer el libro de los Salmos? Usted comparte eso. Ese Felipe era un buen amigo, porque él le dijo a Natanael, Jesús está aquí, él está acá. Y Natanael le dice, ¿acaso va a salir algo bueno de Nazaret? No sale nada bueno de él. Va a decir, o usted, el amigo quizás te va a decir, pero yo soy pecador, yo hago esto, otro, y muchas cosas negativas. Pero aún así Dios te quiere. Aún así Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y sabe que Jesús lo vio y le dice a Natanael, desde que estabas, le dijo Jesús, allá debajo de la higuera, le dijo, yo te vi. Wow, eso lo estremeció a Natanael. ¿Cómo que me vio? Lo mismo que pasó con la mujer encorvada. Detrás de la cortina, detrás de la pared, estaba ella. Y desde allí Jesús la vio y la llamó. Lo mismo hizo con Natanael. Y le dijo Jesús, porque te dije que te vi, has creído. Lo estoy diciendo en mis palabras, ¿ok? Pero así está en la Biblia. Porque yo te dije que estabas debajo de la higuera, has creído, Natanael, le dijo Jesús. Y la vida de Natanael nunca más volvió a ser igual, porque él vio que Jesús se había tomado el tiempo para verlo, para llamarlo. Y es lo que hace el Señor. A veces quizás nuestros familiares o nuestro esposo o su esposa pasa usted por desapercibido, porque a veces pasa eso y no se toma el tiempo, pero el amor de Dios, el amor de Jesús sobrepasa todo eso. Nunca comparemos el amor del Señor imagínense, el amor de una madre es extraordinario. Todas las que somos mamás, ¿están de acuerdo? ¿O usted cree que el papá, el amor del padre es extraordinario también? Y dicen, una dice, la mamá es algo extra, no encuentro una palabra, va más allá. Porque el papá es más calmadito, él sí ama al hijo, porque claro que lo ama, es su hijo. Pero la madre es más amorosa, ella es más cuidadosa. Imagínense el amor del Señor para nosotros. Sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es especial, es grande. En Apocalipsis 3:20, yo sé que algunos quizás hace mucho tiempo leyeron ese versículo, a muchos no les gusta leer el libro de Apocalipsis. Levante la mano el que le gusta leer el libro de Apocalipsis. Solo la pastora. Allá Tony, ok, algunos sí. Apocalipsis 3:20 dice ese versículo es muy lindo y habla de que el Señor está a la puerta y Él nos llama y nos invita a que entremos, cenemos con Él y Él con nosotros. Y esa puerta, yo quiero que usted se toque su corazón, representa nuestro corazón. Que Él es un caballero y Jesús solo va a entrar al corazón que abre su puerta.
Él no va a entrar a un corazón que dice, usted se queda ahí. Yo voy a cambiar. Hay personas que nos dicen para venir a la iglesia, dice, yo voy a cambiar primero y luego voy a ir a la iglesia. Eso no puede ser así. Si aún nosotros que estamos en la iglesia batallamos con nuestras cosas, con diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿cómo no aquellos que no conocen, que no tienen al Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartirles este mensaje. Vamos a hacer como Felipe fue con Natanael, que le presentó al Señor. También vamos a hacer como el mismo Jesús. Cuando estaba en esa sinagoga, no le importó que en ese día de reposo, que era prohibido que los judíos en realidad en el día de reposo no pueden ni cocinar, tienen que cocinar un día antes, no pueden cocinar, no pueden sembrar, no pueden hacer muchas cosas. Eso no le importó al Señor. ¿Por qué? Porque Él vio la necesidad. Entonces, el Señor hoy te trajo a la casa de Dios y te dice, yo estoy viendo tu necesidad. Yo estoy viendo esa carga que has tenido por tanto tiempo. No sé cuán grande sea esa carga, pero la Biblia dice que el Señor puede quitar toda carga de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Luego el tercer punto habla en Lucas 13:15. Lo voy a leer en Lucas 13:15. Entonces el Señor les respondió y dijo, aquí ya el Señor estaba un poco molesto porque los hombres de la sinagoga, los rabís o los sacerdotes habían estado molestos porque Él había hecho esa sanidad. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija, me encanta acá cuando el Señor le dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién tenía atada a la mujer? Satanás. Y la Biblia dice que este mundo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Y quiénes son los que van a ir y compartir? Nosotros. Y si el Señor te trajo hoy acá y tú dices, quizás yo he pasado, no estoy agobiada como esa mujer, pero sí tengo muchas cargas, sí tengo muchos problemas. O hermana, estoy batallando con estos pensamientos de suicidio o estos pensamientos que vienen a mi mente y que no me dejan en paz. Hoy el Señor te está viendo y Él te está llamando y te dice, yo voy a poner mis manos, así como lo hizo el Señor en la mujer. La puso sus manos y ella fue libre de ese azote por 18 años. La mujer que les mencioné también, cuando la multitud apretaba al Señor, había estado con ese flujo de sangre por 12 años.